Estamos en este mes estudiando la palabra, celebrando el mes de la Biblia, y hemos estado viendo unos pasajes bien interesantes. Hoy quiero empezar citando a un hombre muy conocido, autor de libros, se llama John Piper. Él dijo: si tuviera 22 años de nuevo, leería mi Biblia todos los días durante los próximos 50 años, sin falla, dando a entender la importancia, lo vital que es la palabra de Dios en la vida de una persona. Hay algo, creo que los cristianos podemos tener muchos desacuerdos en muchas cosas, pero tal vez hay algo en lo que sí o sí estamos en la misma sintonía, y es que siempre queremos más de Dios. Aunque hayamos pasado muchos años con mucha dedicación a Dios, siempre decimos: yo quiero más de Dios, queremos más de Dios. Hay un hambre en nuestros corazones de experimentar más la profundidad de Dios, más el mover de Dios, ver más milagros de Dios en nuestra vida, experimentar más de su poder. Y esto es porque el crecimiento en la vida cristiana nunca para. No hay tal cosa como que la vida cristiana es listo, yo ya llegué. Ninguno de nosotros puede decir: llegué a la meta, yo ya estoy en el top de la madurez cristiana. Y entonces siempre somos susceptibles de crecer un poco más, de subir más en nuestra intimidad con Dios. Y aquí es indispensable entonces que nosotros obedezcamos el mandato de Dios que se nos da en las Escrituras, y es que deseemos su palabra, que la anhelemos, que amemos a la palabra de Dios. Yo los invito a que veamos hoy este mandato en las Escrituras y vamos a estudiar en este pasaje. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este pasaje que leemos hay un solo mandato, y ese mandato lo encontramos ahí en el versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿De qué manera nosotros necesitamos la palabra de Dios? Como un niño, como un bebé necesita la leche. Pedro compara el anhelo que nosotros debemos tener por la palabra de Dios, por su palabra, con el hambre, con el ansia que tiene un bebé por la leche. Inclusive algunos dicen que es un síndrome, que los bebés nacen con un síndrome obsesivo compulsivo por la leche, con un desorden ahí obsesivo compulsivo, porque los bebés, ¿por qué lloran en primera instancia? Fíjense que dice recién nacido, no está hablando ni siquiera de un niño que tiene hambre, no, el recién nacido llora por hambre. Bueno, también llora por otras razones, ¿cierto? Pero cuando tiene hambre, él llora. ¿Y cuándo para de llorar? Hasta
que recibe el pecho de su madre y recibe esa leche materna. Acabado de nacer. Nosotros los creyentes debemos desear, anhelar de esta manera la palabra de Dios. La palabra desear, epipotesate, es una palabra rara griega, pero lo importante aquí es que es un imperativo. O sea, para el creyente no es una opción el desear la Biblia, es un mandato. Yo tengo que desear la Biblia. Ahora bien, usted de pronto esté preguntándose, bueno, espérese, a mí mándenme a hacer algo, pero a que me ordenen a que haya un deseo en mi corazón. ¿Cómo yo le digo a mi ser, bueno, a partir de hoy deseo ya la Biblia? ¿Cierto? Como que uno dice, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, ese es el mandato, a que nosotros deseemos la palabra de Dios. Es una orden que Dios directamente nos está dando. Pablo en sus cartas también utiliza esta palabra, y quiero leer los casos en los que él utiliza la palabra. Siempre expresa un intenso, periódico e insaciable deseo o pasión, ¿cierto? Un intenso, periódico, insaciable deseo o pasión. Ese es ese desear. Y abarca aspectos como los que utiliza Pablo en sus respectivas cartas. El fuerte deseo que un esposo o esposa siente por su cónyuge, ¿cierto? Este deseo de atracción sexual. La fuerte ansiedad física que acompaña el hambre extrema. Cuando usted tiene mucha hambre, uno tiene muchas ganas, hasta mal genio le da a uno del hambre. El anhelo conmovedor que se tiene por un ser querido que ha fallecido. El intenso deseo de un padre cristiano porque un hijo espiritualmente caprichoso se arrepienta y regrese a la obediencia en el camino de Dios. Los fuertes deseos que los creyentes tienen por la salvación de un familiar incrédulo o un amigo incrédulo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra para expresar este deseo intenso, pero Pedro no encuentra un mayor deseo, una mayor intensidad que la que el bebé tiene por la leche materna. ¿Qué clase de leche se nos manda a que deseemos? La leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debe ser este alimento? Un alimento puro, sin contaminación, sin mezcla. Los rabinos judíos le llaman comúnmente a la palabra de Dios leche espiritual. El Salmo 19, versículo 8 y 9, voy a leerlos, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En este mundo que vivimos es muy fácil alimentarnos de tantísima información que nos entra. Usted prende las noticias y hay cualquier cantidad de noticias, de cosas graves. Algunos dicen que los noticieros le lavan al cerebro porque solamente informan lo que uno quiere y entonces le siembran mentira. Y uno encuentra esto en todos lados, en publicidad, en conversaciones con un amigo, en el trabajo. Hay mucha información que nosotros recibimos, contaminada, corrompida por las filosofías de este mundo. Inclusive, si nos vamos al ámbito cristiano, hay mucha información contaminada por, yo experimenté esto. Nos basamos más, como hablábamos la semana pasada, en la emoción, en la experiencia, en la tradición, que en lo que dice la misma palabra, que es la que es pura y sin contaminación. Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que nos está mandando Pedro? Que deseemos la palabra. Pedro, en este ánimo de que sus ovejas estén fortalecidas para los falsos que van a venir a traer engaños,
Pedro les dice que lo más importante, la base es que deseen la palabra. No dice léanla, no dice estudienla, no dice medítenla, memorícenla, predíquenla. No lo dice. Esto es verdadero y hay otros pasajes que nos enseñan que tenemos que hacer todo esto. Pero Pedro se está yendo a lo más básico, y es: oye, si tú no deseas la Biblia, pues no la vas a leer, no la vas a memorizar, no la vas a meditar. ¿Sí? Necesitamos en primera instancia desear la palabra de Dios. En eso es lo que él se enfoca. ¿Cómo nosotros deseamos la palabra de Dios? Que de alguna manera palabras sinónimas. Ya estudiamos hace 15 días el Salmo 119 aquí en el taller que hacíamos. Yo quiero leer, he sacado del Salmo 119, que es una oda a la Biblia, es un poema romántico de alguien enamorado de la palabra de Dios. Y saqué algunos versículos que nos muestran cómo debe ser este anhelo en nuestro corazón. Del Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. 109. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. 159. Mira, oh Jehová, cómo amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. ¿Qué nos dice este salmo del amor, del deseo por la palabra? ¿Cómo era el anhelo de este salmista por la palabra? Dice: más que mucho oro, que millares de oro y plata, más que encontrarme muchos tesoros de la guerra, más que lo más delicioso mi paladar, más deseo yo tu palabra. Amo tu palabra, anhelo tu palabra, la deseo, me mantengo allí enamorado y apasionado, perdidamente enamorado de la palabra de Dios. Nos podemos identificar con el salmista. Ese es el mandato que nos hace hoy nuestro Dios, de que deseemos la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para desear la palabra de Dios? Y aquí es como un círculo, ¿cierto?, que se conecta. Yo necesito conocer la palabra de Dios para amarla y desearla. Si no la conozco, difícilmente. Entre más estudio yo, saco tiempo, así me obligue, así de pronto las primeras veces que yo venga a la Biblia sea: ay, qué jartera estudiar la Biblia, me fastidia, es una carga venir a la palabra de Dios. Cuando yo vengo y me encuentro con el Dios vivo a través de la palabra, empieza a despertarse en mí ese deseo, porque entre más la leo, más lo conozco a Él, más estoy cara a cara con el Dios creador del universo. Y entonces, entre más la leo, más se despierta en mí ese deseo por la palabra de Dios. ¿Para quiénes es este mandato de desear la palabra de Dios? Alguno puede decir: no, es para los nuevos, para los que apenas se están acercando al Señor, porque dice que desee como niño recién nacido. De pronto los que apenas están naciendo en la fe son los que deben desear la palabra de esta manera, pero no es así. El mandato es absolutamente para todo creyente. Siempre es esencial para la nutrición de las personas. ¿Cómo lo describió Jesucristo?
Ahí en Mateo 4:4, que es una cita de Deuteronomio 8, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿De qué vivimos nosotros? No solamente los recién nacidos en el Señor, sino si llevamos 50 años en Cristo, ¿de cuál es nuestro sustento y fortaleza? La palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues nos debilitamos. Y las tentaciones, el corazón engañoso que tenemos, nos lleva por caminos que nos alejan de Dios. Nos lleva a tomar decisiones que nos alejan del plan de Dios. Usted prende un televisor, usted agarra su celular y entra a Facebook, Instagram, no sé, cualquier red social que le guste. ¿Qué encuentra allí? Información. Montones de información. A veces la mayoría de la información que usted ve son bobadas. La mayoría de la información que usted ve es algo que lo está invitando a que se vaya fuera de lo que Dios ha establecido para su vida. Nosotros los cristianos, para mantenernos, nuestra vida es una vida contra la corriente de este mundo. Dice: ustedes están en el mundo pero no son del mundo. No vivan como los del mundo. No vivan de la misma manera como cuando no conocían a Dios, nos dice en Efesios. ¿Y cómo logramos esa transformación de nuestro pensamiento? Cotidianamente, porque todos los días, si usted no lee la Biblia hoy, usted sí sale a la calle, y si ve publicidad, y si escucha radio, o si usted no lo aprende, escucha el del vecino, el del bus, usted escucha conversaciones, aunque no quiera meterse en la conversación, al lado suyo están hablando y están diciendo cosas. Si usted quiere mantenerse en los caminos de Dios, si usted quiere crecer, quiere saber cómo enfrentar cada situación, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Fortalecerse para enfrentar las pruebas, las tentaciones, la palabra de Dios. Si no estamos diariamente, llevemos 3 días de haber nacido en Cristo o 50 años, no hay forma para el cristiano separado de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para desearla entonces? Ya lo decía, necesitamos leerla. Pero el pasaje nos da una instrucción muy importante. La encontramos en el versículo 1 ahí del capítulo 2. Miren lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños. Para que nosotros podamos desear la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Quite el pecado de su vida. La palabra de Dios es pura, es santa, es perfecta, es recta. Si tú estás en pecado, pues el pecado es mugre, es sucio, es corrupto, te lleva lejos de Dios. Si tú estás en pecado y no quitas el pecado de tu vida, ese pecado te está alejando de desear la palabra de Dios. Para que tú te acerques a Dios a través de ese deseo por su palabra, necesitas, ¿qué dice ahí? Desechar. Ese desechar es de aborrecer, es de rechazar. Esa misma palabra se utiliza en otros pasajes de despojarse, como de quitarme una ropa sucia cuando llegue el final del día. Me despojo, me desecho esa ropa sucia. Esta misma palabra la utiliza Pablo en Colosenses y en Efesios, cuando dice: dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 4:22. Y bueno, necesitamos despojarnos, desechar el pecado de nuestras vidas. Pero si miremos la lista de pecados. Yo le invito a que mire su Biblia, la lista de pecados que menciona ahí el versículo 1. ¿Qué es lo que debemos desechar? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Si usted nota, estos pecados no nos está metiendo allí
la fornicación, ni el adulterio, ni las borracheras, ni no está metiendo otro mundo de pecados que sí nos menciona el Nuevo Testamento. Estos pecados que tienen en común son pecados relacionales, que tienen que ver con las relaciones. Miren, la envidia, la mentira, ¿cierto? El engaño a otra persona, esa malicia, ese trato malo con alguien. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios esta mañana? Nos dice, oye, tú necesitas estar bien con tus hermanos. Si tú quieres desear la palabra de Dios, eso no es algo que se da solo. Ese estudio, ese conocimiento, ese mantenerte firme en la palabra de Dios, es en la comunión con los hermanos en la fe. Si no te despojas de los pecados relacionales, entonces no puedes desear la palabra de Dios. Dice Primera de Juan que si estamos en luz, si habitamos en la intimidad con Dios, entonces tenemos comunión con los hermanos. Cuando una persona no está teniendo comunión con los hermanos, es muy, pero muy factible que esa persona se aleje de Dios. La ilustración más sencilla de esto son los carbones encendidos en una parrilla, una fogata. Están ahí todos juntos y ¿cómo se mantienen? Al rojo o encendidos. Pero usted agarra uno de esos y lo pone aparte, ¿y qué pasa con ese carbón? Se apaga. Eso le pasa al cristiano que no está en comunión con sus hermanos. Ese amor, esa llama, esa pasión y deseo por la palabra de Dios se apaga y no crece. Si queremos que se despierte en nosotros ese deseo por la Biblia para poder obedecer al mandato de Dios, necesitamos desechar todo pecado que nos aparta de estar bien con nuestros hermanos, de congregarnos, de relacionarnos bien. Además, ¿qué nos muestra esto? Que cuando yo vengo a la Biblia, ¿delante de quién vengo? Cuando yo vengo a la Biblia, ¿qué vengo a hacer? Vengo a relacionarme con una persona que es Dios. Yo no puedo venir a la Biblia sin tener claro en mi mente, en mi corazón, que vengo a un encuentro sobrenatural con el Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Cuando yo vengo a la Biblia, no vengo simplemente a leer un libro, vengo a un encuentro personal, a una relación. Entonces, ¿cómo estamos? Y esta invitación es para los que no han venido, que no se animan todavía a venir. Necesitamos de la comunidad, de congregarnos con los hermanos. Miremos las razones que nos da también este pasaje para que deseemos la palabra de Dios. Dice en el capítulo anterior que leíamos, versículo 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué debemos desear la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios purifica nuestras vidas. La palabra de Dios te purifica. Esta palabra purificado que dice allí describe una acción pasada con resultados continuos. Es como está conjugado allí el verbo en el griego original. Esto quiere decir que Dios no solamente limpia el pasado de los cristianos impuros, ¿cierto?, nuestros pecados, sino que sigue en lo cotidiano limpiando nuestras vidas. Fuimos limpiados de nuestros pecados, fueron lavados, pero Dios sigue limpiándonos de los pecados que cometemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para limpiar nuestras almas? Ahí lo dice, ¿cierto? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando la palabra de Dios llegó a nuestros oídos, llegó a nuestro corazón, fue que identificamos que habíamos pecado. Fue por medio de la palabra que pusimos nuestra fe en el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Y mire que aquí hay algo interesante. Pedro no está hablando de que por medio de la fe en la palabra de Dios, sino está hablando está describiendo la fe salvadora. Una de las características claves de la fe salvadora es la obediencia, que en muchos pasajes del Nuevo Testamento fe y obediencia son sinónimos, se traduce la misma palabra de diferente manera, en algunos fe y en algunos se traduce como obediencia. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo obedecer sin fe, y si tengo fe, sí o sí obedezco. O sea, no son separables esa fe salvadora de la obediencia. ¿Qué es lo que limpia nuestras almas? ¿Qué es lo que nos limpió de nuestros pecados allí cuando rendimos nuestra vida a Cristo? Esa fe salvadora depositada en Él. ¿Y qué es lo que la sigue limpiando? Nuestra obediencia, consecuencia de esa fe en nuestro diario caminar. ¿Qué limpia nuestros pensamientos? Que decía ahorita, en lo cotidiano, de tanta basura que recibimos, ¿qué nos limpia? Es la palabra de Dios. Cuando tú tienes dudas, cuando te sientes que no puedes, que es la palabra de Dios también la que te da ánimo. Si no nos mantenemos enfocados en la palabra de Dios, estamos dejando que nuestra mente se contamine. Mira lo que dice, porque bueno, listo. Nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo que obra en nosotros. Esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la presencia, el poder activo del Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos el mensaje que hace el Espíritu Santo, lo lleva directo a nuestro corazón y nos constriñe. Nosotros decimos: caramba, estoy fallando. Necesito actuar, necesito empezar a obedecer esto en mi vida, necesito hacer cambios. Esa es la acción del Espíritu Santo cuando la palabra llega a nuestros oídos, a nuestro corazón. Pero mira lo que dice, ¿cuál es la consecuencia de esta purificación? Dice: para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro. ¿Cuál es la consecuencia si nosotros estamos caminando con Dios? Nos amamos los unos a los otros, buscamos el compañerismo cristiano, nos congregamos, nos reunimos con nuestros hermanos a expresarnos un amor genuino. Ese amor, dice aquí, la segunda parte del amor, es un amor ágape, que no es producto de una emoción por alguien, sino es producto de una decisión. Yo decido amar a mis hermanos de la iglesia, a la cual Dios donde me ha puesto. Un amor entrañable. Ahora bien, ¿qué dice de tu fe si tú no te congregas? ¿Qué dice de tu fe y tu obediencia si tú no estás teniendo comunión con los hermanos? Algo está fallando en tu relación con Dios. Y cuando tú estás bien con Dios, el Señor te lleva a estar con tus hermanos, sí o sí. ¿Qué fruto está produciendo entonces tu relación con Dios? Otra razón para acercarnos a Dios es que la palabra te da vida. Dice ahí el versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra corruptible, nosotros ¿cómo entendemos este corruptible? Normalmente como sucio, ¿cierto? Como que es malo, como que ya hoy hablamos del corrupto como deshonesto. Pero aquí la palabra corruptible no hace referencia a eso, sino hace referencia a que muere, a que se destruya, a que como el cuerpo pasa y muere. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todos nosotros un día nacimos en la carne, y nacimos de una simiente corruptible, es decir, nacemos y va pasando el tiempo y nosotros vamos envejeciéndonos hasta que llega la muerte. Nacimos de una simiente corruptible. Pero el pasaje nos dice que por medio de la palabra de Dios
hemos renacido, dice, siendo renacidos, volvimos a nacer, pero ahora de una simiente, una semilla que no muere, que no perece. ¿Cuál es esa semilla? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quiero que miremos aquí algo bien especial, y es que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué entendemos por eso? La palabra de Dios vive. El pasaje nos está diciendo que la palabra de Dios es la semilla que nos da vida. ¿Algo muerto produce vida? Lo muerto no produce vida. Nosotros, algo vivo se necesita para que produzca vida. Nosotros leemos a veces pasajes, la palabra es viva y eficaz. Y como que, ay, sí, como que tan bonito. Pero imaginémonos realmente la palabra viva. Si yo me imagino la palabra viva, me la imagino como caminando, como una persona, como un ser vivo, tal cual. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, es el Logos, es el Verbo hecho carne. Jesucristo es el Logos. Cuando venimos a la palabra, estamos encontrándonos directamente con Dios mismo. Es la palabra la que nos hace nacer, porque está viva. Por eso se dice que la palabra de Dios tiene poder. Es porque es el poder de Dios vivo, activo. Por eso cuando decimos que venir a la palabra de Dios no es simplemente venir y leer un libro, es porque la palabra de Dios está viva. Por eso produce lo que produce en nuestras vidas. Por eso nos renueva, por eso nos exhorta, porque está viva. Entonces no tratemos la Biblia como simplemente un libro ahí de palabras muertas, secas como tinta, porque no lo es. Es la palabra de Dios viva, activa, que se mueve en nosotros. Y mira lo que dice, esta palabra viva y permanece para siempre. Y continúa, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es una cita de Isaías 40, que habla de la transitoriedad de la vida justamente. ¿Y con qué compara el hombre? Dice toda carne, hablando de los seres humanos, dice, es como la hierba. Ahora usted piensa un momento en la hierba. ¿Dónde usted ve hierba? En cualquier lado. Aquí al frente uno mira los jardincitos y todos tienen hierba. ¿Qué pasa con esa hierba? ¿Qué tanta importancia le da usted a la hierba? Usted va caminando sobre ella y no le importa. Ahora bien, si la hierba tiene florecitas, algunas personas dicen, ay, yo no piso la flor, porque es más notoria. Pero otras sencillamente dicen, esta flor es pura maleza, y la pisan como si nada. Mire que Dios compara la existencia del ser humano con la existencia de la hierba del campo. Y la gloria del hombre, los grandes logros de los seres humanos, dice Dios, son como la flor que le nace a esa hierba. Ahora bien, si la hierba es poca cosa, ¿y cuánto tiempo dura eso? Se seca y muere y como si nada. La flor se seca más rápido y se cae y se muere y nadie tiene recuerdo de eso. ¿Quién se acuerda de la flor de la hierba? A ver, ninguno, ¿es cierto? No tenemos memoria. Dios está diciendo, oye, así es la vida. Todos tus grandes logros, tus grandes metas, tus grandes proyectos y perspectivas son así pasajeros. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso, decía el salmista, es más preciosa y más valiosa que millares de oro y plata. Porque el oro y la plata son pasajeros.
Pero la palabra de Dios es un tesoro que tenemos para siempre, por la eternidad. Por eso es un tesoro para nosotros. Atesoremos cada día más la Biblia. Otra razón es que la Biblia nos abre los ojos, nos da luz, nos enseña. Dice ahí el versículo 23, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra es clave para todo. ¿Cómo supimos nosotros que éramos pecadores? Si la Biblia no existiera, nosotros no sabríamos que existe el pecado. ¿Cómo sabemos que el pecado nos lleva a una condenación eterna? Por la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos el plan salvador de Dios? Por la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos las bendiciones que Él ha preparado para nosotros? Por la palabra. ¿Cómo sabemos de la herencia incorruptible que tenemos los santos? Por la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos conocimiento de la vida eterna? Y si seguimos la lista, ¿cómo sabemos cómo llevar una buena relación de pareja? ¿Cómo tratar a los hijos? ¿Cómo educarlos? ¿Cómo comportarnos en el trabajo? ¿Cómo manejar el carácter? La palabra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente indispensable para la vida del ser humano, para la vida de nosotros los creyentes, no solo para la vida eterna, sino para saber cómo vivir en esta vida ahora. Necesitamos de la palabra de Dios. Sin el anuncio de la Biblia, ninguno de nosotros tendría la vida eterna, ninguno estaría aquí. Ahora bien, alguien se tomó la delicadeza, alguien sacó de su tiempo y tal vez sus recursos para acercarse a nosotros y presentarnos el mensaje del Evangelio. Nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo con otras personas. Exactamente lo mismo. Sacar de nuestro tiempo e incluso de nuestros recursos para presentar el mensaje del Evangelio a otras personas. Si nosotros, que somos la luz del mundo, no mostramos a Dios que es luz, la gente no va a saber. Acabamos de decirlo. ¿Cómo sabe la gente del pecado? Por la palabra. Si yo no predico la palabra, la gente no va a saber que necesita arrepentirse. La gente no conoce el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos no predican la Biblia, no enseñan el Evangelio a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus amigos, a su familia. Somos nosotros los llamados a hacerlo. ¿Cuál es el resultado de desear la palabra de Dios? Dice allí, volvemos al capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Crecer. El resultado de desear la palabra es que crecemos, es que maduramos. No sé si ustedes han visto, hay unas fotos que se hicieron muy famosas hace muchos años, creo que fue en los 90. Un fotógrafo que le tomó una foto a un niño en África, así súper desnutrido, y fue una foto muy impactante porque muestra una realidad muy triste. Y no es solo en África, aquí sucede, niños desnutridos. Totalmente uno lo ve y le da, uno se conmueve de ver esa realidad de la desnutrición. Pero es más triste ver cristianos desnutridos, que no se alimentan, que no conocen la palabra de Dios, que se estancan en su crecimiento y son desnutridos, no tienen sustancia en sus vidas. ¿Quién de ustedes llegó ya al tope de su crecimiento con Dios? Ni el mismo Pablo, ¿no? Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, a ver si llego al supremo llamamiento.
ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Para allá sigo y peleo, no como quien lucha contra el viento, sino que corro. Pablo mismo, que lo leemos en las cartas, y dice, Pablo sí estaba en un nivel, y él dice, no, yo estoy lejos todavía. Cuando nosotros deseamos la palabra de Dios, es la única que nos lleva a crecimiento y a madurez. Si nosotros no estamos deseando la Biblia, nos quedamos estancados en nuestro crecimiento cristiano. Y ahí es donde veo uno a las personas cristianas creyendo en sus experiencias, haciendo doctrina de lo que yo experimenté, de lo que yo viví. Y lo hablábamos la semana pasada. Yo no le puedo negar lo que usted ha experimentado y lo que usted ha vivido. Pero lo que usted ha experimentado y vivido es lo que Dios dice. Porque sus experiencias y sus momentos pueden haber sido orquestados por el mismo Satanás, que se aparece como ángel de luz, dice la Biblia. O pueden haber sido condicionados por sus propios anhelos. Y entonces necesitamos venir, lo vimos la semana pasada, a la palabra segura, que es garantizada. Es la palabra la que nos lleva a crecer, a madurar. Es la Biblia la que nos dice, oye, no digas groserías. Y es la Biblia la que después de 20 años vuelve y te dice, oye, ¿tú estás volviendo a decir groserías? ¿Cómo se te ocurre? Es la palabra la que te dice, lo que tú dices debe edificar a los demás. Es la palabra de Dios la que te va llevando de la mano para que aprendas a manejar tus finanzas, para que sepas llevar una buena relación con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Dice, como niño recién nacido desea la leche materna. ¿Qué recibe el niño con la leche materna? Si el niño no se alimenta, ¿qué pasa con su cuerpo, con su mente y todo su ser? No se desarrolla. Nosotros que estamos con un bebé de 1 año largo, justamente nos hemos dedicado un poco a investigar todo esto. Y entonces dicen justamente, si al niño se le da azúcares, los azúcares, lo que hace el azúcar en el cerebro del niño es que rompe las conexiones neuronales que son claves para el aprendizaje del niño. Entonces son niños que les cuesta más trabajo aprender solamente por comer el azúcar. El azúcar es tóxico, el azúcar es veneno para el cuerpo. Si el niño no se alimenta con cosas que realmente lo nutran, la leche materna es lo perfecto diseñado por Dios para la nutrición del bebé, pues él no tiene cómo defenderse. Entonces en la leche materna, ¿qué tiene él? Anticuerpos. ¿Qué nos decían todos los pediatras cuando empezó el COVID? Porque Juan David nació el COVID. ¿Y qué nos decían? Mientras el niño se esté alimentando de pecho, él tiene mejores anticuerpos que cualquier persona que exista, que haya pegado cualquier cantidad de vacunas. Los anticuerpos que tiene la leche materna son todo lo que necesita para enfrentar todas las cosas del medio ambiente. La Biblia es la que nos da los anticuerpos a los cristianos para enfrentar todas las luchas, todas las mentiras, todas las cosas corruptas que nos dicen en el diario vivir. Es la palabra de Dios. Solamente por ella y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas crecemos y maduramos. Solamente allí crecemos sanos y fuertes. ¿Por qué la mayoría de cristianos no son sanos y fuertes y se dejan llevar por cualquier doctrina, cualquier fábula, cualquier manejo de emociones? Sencillamente, aunque lleven 30 años de vida cristiana, 50 años asistiendo a una iglesia, si el cristiano no ha estado esos 50 años metido en la palabra de Dios, ha perdido 50 años para crecer y madurar. Y lamentable es que veo unos cristianos de muchos años aferrados a muchas mentiras y engaños
porque nunca han venido a la Biblia, nunca maduraron, siguen en chismes, siguen lo que leíamos aquí, en envidias, en malicias, siguen en malos tratos. Si uno va creciendo y madurando, va dejando esa vida corrupta a un lado. El fruto que se va produciendo por el Espíritu Santo y la palabra es agradable a Dios. Entonces, este mandato, esta exhortación que nos hace Dios a través de esta carta de Pedro, implica que nosotros los creyentes no estemos contentos con nuestro estatus actual. Y yo les quiero preguntar, ¿están ustedes contentos con su relación con Dios? Ojalá que ninguno esté satisfecho con su relación con Dios, aunque tenga una linda relación con Dios. Porque le garantizo que lo que usted está experimentando en su relación con Dios no es apenas el brillito de la punta del iceberg. Entre más te metes en la palabra de Dios, más descubres a Dios. Tú no puedes descubrir ni experimentar todo lo que Dios ha preparado para tu vida a menos de que te metas en la palabra de Dios. Y para ello necesitas desearla. Y para ello necesitas desechar tu pecado, estar bien con los hermanos, congregarte. Para ello necesitas disciplinarte inicialmente para buscar la palabra de Dios y venir y encontrarte con tu Señor a través de la Biblia. Entonces, ojalá que estemos en descontento, inconformes con nuestra amistad con Dios, que haya ese profundo y sincero deseo de decir: yo sé que hay más, Señor, quiero más de ti. Y es lo que los invito a que en este momento oremos y le digamos a Dios que queremos más de Él, más de su palabra. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por esta palabra que has hablado en nuestros corazones. Gracias porque sin la palabra que tú nos diste, sin tu palabra viva y eficaz, nosotros no te conoceríamos, no habríamos sido rescatados de nuestros pecados, de nuestras maldades. Tú nos mandas, Señor, así como no es el mandato que te amemos a ti sobre todas las cosas, así como nos mandas a que vayamos y hagamos discípulos, hoy nos mandas a que deseemos tu preciosa palabra. Habla ahí con Dios, sé sincero con Él y dile: Señor, tal vez hasta este momento de mi vida cristiana yo no he deseado, como leíamos del salmista, no amo tanto tu palabra. Dile: Señor, a mí tal vez me plantean cualquier otro plan diferente. Tal vez hoy domingo o muchos otros domingos yo no he venido a conocer tu palabra porque me han propuesto irme de paseo, porque me han propuesto ir a un centro comercial, o porque he estado trabajando buscando dinero. Señor, he amado más y he deseado más el dinero, las distracciones, estar con otras personas, que desearte a ti y tu preciosa palabra. Señor, perdónanos por la dureza de nuestros corazones. Perdónanos por tomar tan ligeramente tu palabra viva, santa, poderosa, recta. Guíanos, Señor, a que verdaderamente encontremos ese genuino arrepentimiento en nuestros corazones. Abre nuestros ojos con esta palabra que nos has hablado, para que verdaderamente entendamos el grandioso tesoro que es tu preciosa palabra. Señor, permite que en nuestros corazones se despierte este deseo profundo por tu palabra, que como el niño recién nacido clama y llora y grita desesperado hasta que no se sacia en el pecho de su madre con la leche materna, que de esa misma manera nosotros, Señor, estemos
Estemos desesperados, ansiosos, deseosos en todo nuestro ser por satisfacernos de tu preciosa palabra, que no ha sido adulterada, Señor, que viene directamente de tu boca a nuestro corazón. Dile a Dios genuinamente: Señor, produce en mí este deseo por tu palabra. Y haz el compromiso, como Dios nos decía, a deshacerte del pecado. Dile a Dios: Señor, yo hoy necesito hacer este pecado, no, necesito deshacerme de esto, porque me aleja de amarte a ti y tu palabra. Entiende, todo pecado, por pequeño que sea, rompe tu comunión con Dios y te aleja de Dios. Dile a Dios, confiesa tus pecados en este momento delante de Dios. Dile: Señor, yo no quiero seguir más pecando de esta manera, no quiero seguir más en desobediencia. Incluye dentro de esta lista, de esta confesión, el no congregarte con los hermanos, porque también es un mandato de parte de Dios. Y aunque tú digas: no, yo tengo mi comunión aquí en la casa, estás en pecado y tu comunión está rota. Si alguno está en luz, entonces la consecuencia, dice la palabra de Dios, que se está en comunión con los hermanos. Permite, Señor, que esto sea una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que fruto de la intimidad contigo se dé ese amor genuino por los hermanos, por estar juntos, por juntos alabarte, juntos estudiar tu palabra, juntos animarnos. Un amor no fingido, sin hipocresías, verdaderamente estando pendientes del crecimiento de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú oyes esta confesión, este arrepentimiento, porque tú nos limpias también por medio de tu palabra, tu verdad. Y haz un compromiso con Dios para estudiar su palabra diariamente, mientras Él va haciendo nacer en ti este deseo por su palabra. Pero dile con tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero verdaderamente desearte. Hoy entiendo que tu palabra es viva, porque cuando vengo delante de tu palabra estoy contigo, cara a cara. Y cuando leo la palabra tuya, eres tú hablándome a mí directamente. Tú seleccionaste cada palabra que está allí escrita, la pensaste para mí. Yo quiero estar atento a cada palabra que tú me dices, Señor. No quiero dejar pasar ninguna palabra en mi vida, sino que quiero ponerla en práctica, empezando por este mensaje que nos hablabas esta mañana. Guíanos, Señor, como individuos y como congregación, a amar, a desear, a estar metidos todos los días en tu palabra para crecer, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos verte con claridad, para que tú nos fortalezcas y nos limpies de tanta contaminación diaria en este mundo. Limpia, Señor, limpia el corazón y la mente de nuestros hermanos que estamos aquí reunidos y de aquellos que hacen parte de esta iglesia, este cuerpo, pero que no han venido en el día de hoy. Gracias, papá, por estas palabras. Gracias por este ánimo que nos das, porque sabemos que tú estás con nosotros y nos has dado tu Espíritu Santo, porque tu palabra nos limpió y sigues limpiándonos hoy. Los efectos de lo que tú hiciste siguen hoy activos en nuestra vida. Llévanos, Señor, cada día más a crecer, a ser más maduros. Inunda, llena nuestra boca con tus palabras para que hablemos el mensaje que los demás también deben escuchar, para que procedan a salvación. Llévanos, Señor, a amar a los demás y presentarles tu palabra. Hoy, Señor, presentamos nuestras vidas. Presenta delante de Dios tu vida, tu familia, tu trabajo, tus anhelos. Dile, Señor, aquí están, todo lo pongo en tus manos, tus dificultades, tus pruebas, tus enfermedades. Dile que están delante de ti, Señor, en tu altar. Tú eres Dios todopoderoso y soberano,
y aprovechas todas las circunstancias para hacerme crecer y madurar. Guíanos de tu mano, Señor, para recibir en este tiempo de toda clase de tus bendiciones, de tu cuidado, de tu paz, de tu sustento, de tu protección y provisión, Señor. Guárdanos y trae tu bendición para el hogar de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.